Hola, hola. Hola, muy buenas noches. Espero que todos estén bien. Hace mucho tiempo no estaba haciendo como ese tipo de reels, pero sí me parece un buen momento para conectarnos todos. Hoy este live es como un live sorpresa con Tati de Tao. Vamos a esperar que se conecte Tatis. Y pues, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, por estar pendiente de Vida y Prana y de lo que vamos a comunicar con Tatis hoy, teniendo en cuenta el solsticio y teniendo en cuenta varias cosas que están pasando a nivel planetario. Quisimos hacer esta charla hoy con mi estimada. Vamos a ver, ya le di, ya, por aquí ya se va a conectar mi Tatis. Hoy estamos a 24 de junio de 2026. Uy, ahí es un día portal 666, no me he dado cuenta, porque 2 más 4 6 del mes 6 del 2026. Y no me he dado cuenta. Hola, Tati. Hola, mi Rui linda, ¿cómo estás? Bien, aquí esperándote, que tenía como complicaciones con el formato nuevo de Instagram porque hace tiempo que no hago Reels y ha cambiado un poco. Claro, mi Rui, pero ya, ahí la logramos. Muy bien, muy bien. Sí. Pues bueno, voy a hacer como un resumencito de lo que hemos trabajado con Tatis en estos años en que la divinidad nos encontró de nuevo. Básicamente hemos pasado por varios procesos con mi Tatis. Eh, Empezamos como con procesos de obsidiana, de terapia, de trabajar con grupo de personas para el tema de sanación del inconsciente, ¿no? Luego de eso, ella también se puso a hacer sus cursos, hicimos un retiro conectando los dos discos solares, el de Shimanco y el Chimpambó, en un retiro súper bonito que hicimos el año pasado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hemos trabajado también con los códigos de Sofía, que fue una experiencia maravillosa también. Y en estos ires y venires, todo ha tenido una misma columna vertebral que pareciera no estar tan visible, pero el propósito siempre ha sido claro. Básicamente es como apoyar de cierta forma a esta nueva humanidad a florecer y a florecer desde la conciencia de la madre tierra, que es como nuestra nave espacial, donde nosotros vamos atravesando el cosmos, atravesando esta vía láctea, ¿no? Porque somos simplemente eso, unos viajeros, unos aprendices. Y pues gracias mi Tati, porque gracias a ti, digamos que he tenido un apoyo que antes no había tenido y eso hay que, nunca te lo he dicho y quiero decirlo hoy ante las personas que nos están viendo y nos van a ver después. Claro que encontré en ti esa hermana cósmica del alma, a veces tan anhelada cuando uno tiene ciertos dones, que le hablaba a muchas personas cuando me dicen, oh, qué bueno tener estos dones que tú tienes, y yo en mis adentros digo, no, no lo soportarías, es muy difícil y no te lo recomendaría, ¿no? Porque pues tener a veces esta clase de sensibilidad implica mucho dolor en el alma, en el cuerpo, ¿no? En la mente, resistencia. Y pues poco a poco la vida le va enseñando a uno a trabajar con ello y a sostenerse de alguna forma. Y a encontrarte a ti, pues también con estos dones tan bonitos que tienes, verte florecer, verte salir de la escuela en la que estabas metida en el ámbito laboral, ¿no? Y confiar en este camino de Taón, dar un salto al vacío y de entregarte por completo. Para mí ha sido, digamos que me siento orgullosa y también retada
a no perder el rumbo, porque muchas veces no lo perdemos y pues este espacio de charla y de trabajo también es ese reconocimiento a tu persona y al gran ser humano que eres, a las muchas personas que te conocen y que saben la calidad de terapeuta, de ser humano que eres. Hablo por todas ellas. Gracias por haber confiado en tus dones y dar ese paso al vacío, ese salto de fe tan grande. Y bueno, creo que vamos a estar aquí apoyando este viaje al alma de muchas personas como lo veníamos haciendo. Creo que también me pido como esas disculpas, siempre pido disculpas, pero por mi ausencia, porque realmente la vida, los ritmos del alma piden eso a veces, entrar uno en su cueva y autoobservarse, observar el ego, el miedo, el deseo, observar las debilidades que muchas veces tenemos para reconocerse como humano y en esta humanidad aprender del propio proceso para ser totalmente transparente para las personas que uno también está acompañando. Entonces creo que todo terapeuta, todo chamán, todo mago, toda persona que esté en este tema de la sanación del alma sabe que estos ciclos son importantes. Y bueno, aquí ya estamos, te doy la vocería a ti para presentar el tema de charla que vamos a tener esta noche. Mi Ruby, muchas gracias. Y yo también quiero aprovechar para darte las gracias a ti por ser esa gran maestra, amiga del alma, compañera cósmica, chamana cósmica, porque ha sido también hermoso podernos reencontrar en esta vida después de tantas vidas que hemos estado juntas y realmente ha sido un sueño poder encontrarnos y desde toda esta humildad que las dos manejamos, poder acompañar y apoyar este proceso planetario, tanto, digamos, del planeta Tierra como de las personas que las dos hemos trabajado. Así que gracias a ti también, porque indiscutiblemente hoy en día estoy conectada con mi misión de vida, gracias a tu trabajo terapéutico, porque tú eres una de mis grandes terapeutas y eso también te lo quiero agradecer y como amiga también y como hermana y como mamá cósmica, como todo. Entonces también quiero darte las gracias por eso, mi Ruby, y reconocerte. Gracias también por tus palabras. Entonces, también les doy la bienvenida a todos. Acá nos están saludando varios. También las amamos y los amamos a todos. Gracias por estar aquí. Y nos estaban preguntando ahorita cuál es el tema del live de hoy. Y como decía Ruby, nosotras venimos recorriendo un camino, bueno, nosotras y varias personas, diría yo, somos un grupo de almas que cada uno primero venía por sus recorridos individuales y luego nos hemos ido encontrando con el fin de apoyar este despertar de conciencia planetario y estas activaciones de lugares de poder. Por eso el tema de hoy que queremos desarrollar en este live tiene que ver con los dos eventos que hizo Matías de Estéfano en Bogotá el pasado viernes 19 de junio y el sábado 20 de junio, porque realmente, digamos, está muy conectado, como les explicaba Ruby, con el trabajo que nosotras venimos haciendo y pues no solo nosotras, evidentemente hay muchas personas en el planeta en este momento aportando a este proceso de despertar de conciencia planetario en lugares de poder. Pero pues nosotras traíamos un camino particular que habíamos empezado tanto Rui como yo, cada una por su lado, en distintos lugares y nos encontramos como para conectarnos y seguir. Y lo hicimos, digamos, también materializándolo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, por eso hoy queríamos hablarles de eso y antes de empezar, tal vez, y darle la palabra a Ruby, queríamos explicar un poquito brevemente quién es Matías de Estéfano, porque sé que hay personas hay mucha gente que sabe quién es, pero otros, muchos que no, porque me han preguntado. Entonces, pues Matías es un argentino que nació en 1987 y él se define a sí mismo como un niño índigo, recordador y educador de la red planetaria de conciencia. Y es importante para aquellos que no saben quiénes son los niños índigo, pues muchos somos los niños índigo, son las personas que nacieron entre los 80s y los 90 y que se dice que poseen una alta sensibilidad, una intuición muy desarrollada y un rechazo a todos estos sistemas y paradigmas obsoletos. Y por eso vienen a trabajar en ayudar en ese cambio de paradigma y de transformación de la conciencia.
Entonces, Matías, desde pequeño, tiene una particularidad, como muchas personas que habitan en este planeta, y es que ha recordado muy claramente sus vidas pasadas u otras vidas y su misión para esta vida. Y por eso él desarrolló todo un proyecto para recordar cómo funciona el tejido energético del planeta, yendo por distintos lugares de poder. Y por eso se ha dedicado a activar o a recorrer estos puntos nodales de la Tierra para reactivar esa red cuántica o ese campo electromagnético de la Tierra, que es algo en lo que muchos hemos trabajado también. Digamos, tanto Rui como yo también lo hemos hecho y muchas otras personas. Ujú. Entonces, ahí diría yo que podemos empezar a hablar, mi Rui. No sé si quieres tú empezar a contar un poco cómo fue esa experiencia, primero del viernes 19 de junio, en, bueno, inicialmente en el Simón Bolívar y luego en la Virgilio Barco. Si quieres, cuéntanos un poquito, mi Rui, cómo viviste tú esa experiencia. Mm. Y sí, creo que antes de entrar como al punto crucial de lo que pasó en esa activación de Matías, a nosotros, bueno, individualmente ya nos habían dicho que teníamos que llegar a hacer un trabajo con él, con Matías. Y yo decía, bueno, quién sabe cuándo, yo no tenía así como muchas ganas, yo sí lo sigo, pero pues no es como que sea la seguidora más ferviente de Matías, sino que sé cuál es el trabajo que le está haciendo y por mi parte me dedicaba a hacer lo que me corresponde, ¿no? Y ya se me había dicho que tenía que llegar a hacer algo con él y yo no sabía qué cosa era. Sin embargo, digamos que la experiencia más fuerte de los puntos energéticos para mí fue la activación de un lugar muy fuerte, muy poderoso que muchos de ustedes conocen. Aquí hay personas que han estado aquí, allá, por ejemplo. em, no hay personas todavía conectadas que hayan ido a ese lugar, pero es en Saltillo, Huila. em, donde se activó un lugar que tiene muchísimo poder, muchísimo poder. Se le llaman focos tonales y digamos que es una línea vertical y horizontal del poder de la Tierra. Porque es una conexión cosmotelúrica, es decir, desde el núcleo de la Tierra se ordenan varias líneas de ley, que son las líneas por donde pasan los circuitos electromagnéticos de la Tierra y se unen con, en este caso, el Sol, ¿cierto? Digamos que en medio de esta activación que ocurrió hace más de 4 años, fue como la primera experiencia fuerte para mí, porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía o qué se hacía, pero pues era como si ya la información la tuviera dentro y fue algo espectacular. A partir de ese lugar, de ese momento que se activaron esos focos tonales allí, empecé como a sentir muchísimo más esa energía que contiene la madre tierra y muchas personas que han ido a este lugar les ha cambiado la vida por completo. O sea, es un lugar mágico. Tú te pones en un foco tonal de esto, sobre todo el principal, que fue el primero que se activó, y literal bajas al centro de la tierra y empiezas a activar los dones. A partir de eso empezaron a darme un mapa estelar y un mapa físico de la Tierra. Eh, de eso también habla Matías, solamente que de manera un poquito distinta a la que yo interpreto como persona. Y básicamente hablan de los tres dragones, que son líneas muy fuertes de energía de la Tierra. Y básicamente se me dio el trabajo de activar 32 puntos energéticos de la Tierra que se han ido activando, pero digamos que obre gracias de Dios, porque la verdad siempre se van haciendo muy intuitivamente uno tras otro. Eh, y básicamente de las activaciones que he hecho en México, porque en México es donde más he trabajado, se nos dio una calavera de cristal florita, de florita, con su cuaderno, que es como una placa, la tengo aquí en la casa, de pronto se las muestro, es una placa también de florita y empieza a guardar los códigos de todas las activaciones que se han hecho en México. Esta calavera viaja con 5 cuarzos de cristal lemuriano grandes a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el disco solar, empezamos con los mamos a hacer estas activaciones con un grupo. Creo que fueron cuántas personas, 15.
¿Me corriges? 15 personas que fuimos. Éramos, sí, creo que 14 con nosotras dos. Ah, sí, con Diomedes 15. Y todos esos códigos quedaron registrados en los cristales y en la calavera de cristal. Esa calavera de cristal es muy potente porque tú la coges y es como que a todas las personas les da unas ciertas sensaciones o de energía o de mareo, como que se conectan muy profundamente con su corazón. Y en la sierra nos dijeron que teníamos que conservar esos códigos porque Matías iba a hacer una activación en la sierra que no se iba a poder hacer. Yo se lo digo como en secreto a Tatis, me acaban de decir esto. Y claro, cuando Matías llega a Colombia, me dice, Tatis, tenemos que verlo, porque además una persona de nuestro grupo también es muy seguidora de Matías y amiga de Matías y nos manda la información. Y cuando Tatis me dice, no, tenemos que llevar la calavera porque él no pudo entrar a la sierra a hacer lo que tenía que hacer. Y yo, oh, bueno, sí, ahí sí ya tengo que ir. Y ahí pues no, te sigo, sigue tú contando cómo, qué fue lo que pasó allí. Vale. Entonces, agregando a esto que dice Ruby, que creo que también es importante, resulta que como parte de ese proceso, yo también, digamos, por mi lado, porque aquí todo se conecta, es muy impresionante, había hecho una triangulación para activar la rejilla crística planetaria cuando yo estaba en Inglaterra, haciendo mi doctorado, para triangular el círculo de la cosecha, de donde salió la cara de Jesús o de Yeshua, con la Ujú. Sierra Nevada de Santa Marta y con la laguna de Guatavita. Entonces, digamos que por eso digo que nos fuimos encontrando, porque cada una por su lado fue desarrollando esos trabajos, pero luego nos encontramos y de allá también se trajo, pues me dieron una piedra que después esta piedra se la di a Matías y ahorita les vamos a contar, que tiene los códigos de esa triangulación y de esa activación de la rejilla planetaria, que desde ese momento venía conectada con la Sierra y luego me encontré con Ruby, que también había estado en estos focos tonales y que le habían dado esta tarea. Entonces, como todo se fue conectando y yo también pues había hecho otras activaciones en Argentina y demás. Entonces, digamos que en este punto teníamos como todo este recorrido nosotras dos y con el grupo por nuestro lado, y nos habían dicho a mí también, como decía Ruby, por mi lado también me dijeron, yo sigo a Matías hace muchos años, desde que él empezó, desde que era chiquito, ahorita ya tiene como 38 años. Y yo sentía también en el alma que algún día lo iba a conocer, pero como Ruby yo decía, "No, quién sabe cuándo será eso, ni para qué, ni cómo, ni nada". Entonces resultó que, bueno, las cosas de la vida, y es muy personal, yo me voy a ir para Argentina y no me pude ir por algo muy complicado que le pasó a mi mamá y me vi obligada a quedarme en Colombia. Entonces pude terminar yendo a este evento con Ruby y con todas las personas, el grupo de personas con los que fuimos a la sierra, que también pues son personas que han trabajado tanto los o son terapeutas o también llevan unos procesos de desarrollo, digamos, muy profundo espiritual. Entonces Ujú. fuimos todos como grupo a este evento que inicialmente era en el Parque Simón Bolívar y Matías escogió este parque porque la plaza de eventos del Simón Bolívar es como un barco y él maneja toda esta idea de que la tierra en sí misma es como un barco que hay que ir, digamos, direccionándolo de acuerdo también a esta rejilla planetaria para poder volverlo a encauzar en este camino de despertar de conciencia, por decirlo de alguna manera. Y como entonces este espacio de la plaza de eventos del Simón Bolívar tenía la forma del barco, él decidió hacerlo allá. Pero resultó que cuando íbamos llegando, como pasa siempre, pues me imagino que, bueno, tal vez no todo el mundo sabe, cuando uno va a hacer estos trabajos espirituales, por lo general hay contraflujos, o sea, energías que no quieren que estos trabajos se lleven a cabo. Entonces pasan cosas como que, por ejemplo, él iba a hacer el trabajo en el parque y lo empezaron a fumigar y cerraron el parque. Entonces no pudimos hacer ese trabajo en el parque y le tocó moverse al lugar enfrente que había de este parque en Bogotá, que dadas las sincronicidades se llama el Virgilio Barco, es la biblioteca Virgilio Barco. Entonces, ahorita pues les vamos a explicar por qué es importante, digamos, en simbolismos esta biblioteca. Entonces, allá nos movimos inicialmente a una plaza como a la entrada de la biblioteca, pero ahí tampoco nos dejaron quedar y ahí tanto Ruby como yo, con las personas que íbamos, sentimos que habían unas energías como extrañas también que no permitían como que esto se fuera a hacer. Y de ahí nos movieron a otro sitio y ahí, no sé, Ruby, si quieres tú
contar qué fue lo que tú sentiste también ahí y que, por qué tomaste la decisión de escoger ese momento para darle algo que tú tenías a Matías. Sí, en ese momento, cuando llegamos a la Virgilio Barco, ya todo el grupo estaba, yo llegué tarde, llevaba la calavera de cristal y un cuarzo lemuriano que me dijeron que ese era el de los códigos que tenía que tener Matías, y eso me lo dijeron fue en la sierra, ¿no? En la Sierra Nevada, cuando hicimos las activaciones. Ujú. Cuando yo llegué, vi el toroide energético de Matías vibrando distorsionadamente. Todas las líneas que componen de energía nuestro toroide hablan mucho, ¿no? Hablan de nuestras emociones, pensamientos, por frecuencia y vibración. Y estas vibraciones y frecuencias estaban totalmente distorsionadas, como muy caóticas, y yo, bueno, ok. Y él también estaba como muy nervioso, como que no encontraba un punto de equilibrio, como que estaba leyendo la energía para pararse en un punto y anclarse, y transmitir desde ese punto, desde ese poder, y no lo lograba encontrar. Entonces, ahí fue donde me pasé por la plaza y le dije, Matías, aquí están los códigos de la sierra, los trajimos para que tú también puedas hacer el trabajo que viniste a hacer. Y él me miró como extraño, como por qué me está dando y porque, o sea, como qué es esto. Y se puso como feliz y como que no lo podía creer, ¿no? Y Mm. luego le sacó el cristal lemuriano y le digo, y este cristal que tiene los códigos de las activaciones es para ti. Y era un cristal bastante grande. Yo amo mis cristales, siempre ando con ellos, ¿no? Mis cristales lemurianos, pero el de él era bastante grande. Y él coge el cuarzo y ¡fum! Se le ordena absolutamente toda su energía, y ya, como que le entró una paz, y ya desde ahí se paró firmemente y empezó a trabajar con su cuarzo, que no lo soltaba, y a ordenar la energía para poder hacer el trabajo que quería hacer. Puso la calavera en la mitad de la plaza y ya empezó a hablar, y llegaron y nos volvieron a sacar. Entonces, que no podíamos estar ahí porque hacía parte de la biblioteca, que no habíamos pedido permiso, y un evento masivo que eran más de 24 personas que no se podían estar ahí, nos sacaron. Y si quieres seguir contando lo que pasó después, mi Tati. Sí, entonces ahí estábamos en ese momento, pues él ya pudo en ese espacio como que ya había más pasto y naturaleza, dar ese, pues toda su charla, donde él empezó a explicar también por qué era importante esa biblioteca, pues las sincronicidades, que él estaba hablando de un barco y la biblioteca tenía el nombre de barco, y que además pues era una biblioteca, y como había pasado en Egipto, la biblioteca de Alejandría, que había sido quemada por Virgilio, que venía en un barco, entonces que tenía todo el conocimiento de la humanidad y que precisamente pues eso iba a generar ahí una transformación muy profunda. Entonces, bueno, empezó a utilizar varios símiles de la historia, de que estaba, pues de la historia de la humanidad, quiero decir, de momentos muy claves en la historia. Entonces, pues fue fundamental y todo. Él tiene un lenguaje, lo que hablábamos con Ruby, él es muy, utiliza muchos simbolismos para explicar todo lo que tiene. Él tiene muchísima información y como hablábamos con Ruby, tiene como la capacidad de captar toda la matriz y todo este conocimiento, y todos estos códigos, y los explica mucho de esta manera. Entonces, pues ahí ya pudo dar toda esta información, y lo increíble es que él estaba hablando que parte de esa brújula o de ese norte, pues la importancia de Colombia y digamos la importancia de esa actividad de ese viernes fue que él nos explicó algo que por lo menos yo por mi parte no sabía, y era que ese timón de la conciencia planetaria se encontraba por lo menos en este momento de la historia de la humanidad en Bogotá, Colombia. Por eso la actividad se hizo aquí, entonces pues tenía todo el simbolismo que fuera en la biblioteca Virgilio Barco finalmente, por el nombre de Barco, etcétera. Y que nosotros, pues también Colombia era muy importante porque Colombia es ese punto o ese sol de Sudamérica donde están los códigos que alimentan la red planetaria y la red de Sudamérica. Entonces, pues fue increíble que él, aunque pues lamentablemente no pudo entrar a la sierra, tuvo la, digamos, la presencia de los códigos en la calavera, que con amor, mucho amor le llamamos Rupe, que estaba ahí en el centro del círculo, pero también nosotros los que íbamos en el grupo, cada uno, como les decía Ruby, llevábamos los cristales que manejamos en el retiro con los códigos, que es este cuarzo rosa y este cristal lemuriano que Ruby nos dio a cada uno. Entonces él estuvo asistido por estos códigos que para él eran fundamentales para darle también ese norte a este barco, ¿no? Entonces, pues fue todo muy
perfectamente organizado y estuvo muy sincrónico desde ese lugar. Y luego además Matías nos hizo mover a otro lugar donde había una piedra, que era la piedra, pues, entre comillas, del conocimiento, eh, que nos iba a permitir hacer ese anclaje y esa activación ese día y Rupert esa vuelta. Nigrum se llama la Rupert Nigrum. Rupert, sí, como Rupert. Ese giro del timón, que obviamente lo que hablábamos con pues con muchas personas, ese giro también implica, pues es ir contracorriente, ¿no? En el mar y trae unos movimientos bien fuertes, digamos, a nivel planetario de los sistemas, de las estructuras que venimos manejando. Y como él es un niño índigo, pues él viene a hacer eso, a mover y a, digamos, a ayudar a la transformación de esas estructuras que llevan años y años en este planeta y que ya en este punto están obsoletas. Entonces ahí Rupe, pues la calavera, también jugó un rol fundamental eh, y nuestra, pues la presencia de esos códigos pudo también como ayudar a anclar esa activación y diría yo también a suavizar tal vez un poco ese día, porque sé que muchos de los que estamos acá, ese día sentimos Bogotá y el territorio colombiano, a pesar de que es un territorio absolutamente maravilloso, megadiverso, con una historia y una cultura hermosa, también pues todos sabemos ha estado atravesado por unas historias de violencias muy fuertes. Entonces también siento que eso, pues todas esas energías, ¿no? Estaban ahí como luchando entre sí para permitir y no permitir que esto se llevara a cabo. Entonces, pues también siento con toda la humildad que por lo menos nosotros también fuimos como a apoyar a sostener ese proceso, sin saberlo, ¿no? No teníamos ni idea. Cuando llegamos allá fue que todos nos dimos cuenta porque íbamos muy, pues muy amorosamente como a ir, a asistir y a acompañar, pero pues no, digamos, sabíamos que seguramente había un rol, pero no teníamos claro cuál era. Creo que es algo que siempre nos pasa, ¿no, mi Rubik? O sea, como que tenemos parte de la historia, pero nunca el rompecabezas se termina de armar hasta que no estamos en los lugares. No sé si mi Rubik quieras agregar algo más de ese primer día. No, pues básicamente tratamos de apoyar y un poquito desde el centro del corazón sin tanta, digamos que presencia externa, sino fue como que todos los que fuimos del grupo fuimos a poner como esa luz desde el corazón, esa conciencia desde el corazón. Y esa noche todos tuvimos una muy mala noche, como que todos nos soñamos con Matías, bueno, las personas del grupito que nos acompañaron, y no la pasamos muy bien. Y yo decía, bueno, él me dijo que llevara a Rupert a las piedras de Tunjo, pero la verdad es que si esto fue así de denso, no sé cómo va a estar allá, ¿no? Igual todos estábamos como con la camiseta 10 listos para entrar al tablero de juego para que se diera lo que se tendría que dar y nos fuimos para allá. Los mismos que fuimos, solamente faltó una persona. Y este jugador que no fue, que es Shirley, fue cambiado por Ingrid, pero pues seguíamos siendo los mismos números de jugadores y llegábamos allí. En principio, cuando llegamos, pues llegué, él me dijo que fuera a las 9, no alcancé a llegar a las 9. Él ya estaba con su grupo de trabajo y hay un cristal de activación que me dieron que es gigante, es un cristal de doble punta que ancla mucho más fácil las energías y amplifica. Y estaban haciendo una activación dentro de una cueva en ese lugar. Sale Matías al bosque, yo salgo detrás de él y bueno, lo espero en un punto y en ese punto le di el cristal y le dije, mira, este te va a servir para amplificar los códigos y hacer más, apoyarte en él para la activación, te va a servir, ¿qué te parece? Y él dijo, sí, listo, lo llevo y pues se llevó el cristal él. Empezamos a armar luego entre todas las personas que estábamos participando el altar, cosa que no nos querían dejar poner los cristales allí en el altar. Pero finalmente pues era muy chistoso porque cada vez que como que algo paraba, como que pues porque tiene su grupo de apoyo, él llegaba y decía, sí, déjela, sí, pongan esto ahí, sí. Y al final fue muy bonito porque yo decía, ¿qué se haría el cristal gigante? Pues hay que cuidar los cristales, quién sabe qué lo habría hecho Matías. Cuando él ya va a empezar la activación, lo último que pone es el cristal
Una de las participantes llevó las rosas rojas que se tenían que llevar para el altar y era muy raro porque nos habían pedido rosas rojas y nadie había llevado, el altar no tenía las rosas rojas y el pun la pone entre los dos ojos de Horus y pareciera como esa glándula pineal floreciendo y enfrente el cristal de doble punta. Fue como esos elementos que llegan al final como a completar el, el cuadro, como las señales, como el fuego, porque con Matías todo tiene una señal y un porqué. Cada cosita que pasa tiene un significado, una señal tiene un significado y como que yo lo que me pude dar cuenta es que todo se presenta en el tablero de juego una vez el juego va a iniciar, una vez la activación va a iniciar. Es como que, ¡fum! Ya ves todo esto y es listo, están todos los elementos de alquimia antigua para hacer todo este trabajo. Le había dicho que había que llevar tambores y música porque era la frecuencia para poder hacer la activación. Tati llevó su tambor, yo por mi parte llevé copal como para limpiarnos nosotros mismos para que no nos diera tan fuerte como el día anterior y para protegernos. Entonces llevé mucho copal de México. De hecho, creo que dejamos la copalera allá y se perdió mi tatis. No llegó conmigo. No, Sí, porque la dejamos en el centro de la plaza y porque fue bueno, ahorita. Luego, bueno, sacamos el copal, nos copaleamos y una señora llega y nos dice, ay, yo sé que no soy de la familia porque el grupo estaba muy consolidado, se parecía una familia, pero quiero que me limpies, ¿puedes? Y yo empecé a limpiar a la señora, luego apareció otra señora, luego otra y otra y otra, y luego se hizo una fila de personas y, ay, Diosito, nunca voy a terminar, Tatis, ¿me ayudas? Y entonces Tati coge la copalera y empieza a ayudar. Y yo veo a Tatis con toda la pena del mundo y yo, pobrecita, y seguía y seguía y seguía. Yo, no, esa fila no terminaba y precisamente nos habíamos hemos puesto en el norte de la tarima, donde se iba a dar la activación. Y al final, cuando Matías ya iba a empezar a hacer la activación, después de que dio su charla, la gente se duplicaba. Y yo dije, no, esto hay que hacerlo entre las dos porque si no, no vamos a poder participar de la activación y las personas, pues da pena decirles que no las podemos copalear, limpiar. Así que las dos terminamos de ese trabajo que nos fue encomendado. Nos subimos a la tarima en la parte externa, eran como tres círculos, donde está el altar y estaba Matías, luego otra gente, y luego al final. Nosotros apenas nos hicimos al bordecito y ahí estamos, empezamos como a apoyar la activación con Matías. Luego yo estaba súper concentrada, yo no me di cuenta, luego Tati me dice, oye, o no sé si fuiste tú o Andreita que me dijeron, oye, están llamando, y yo qué, abrí los ojos y que pasen al centro los tambores, y la hermana Matías estaba haciendo como, ven, y yo qué, y Karina, bueno, estaba llamando, todos pasamos al frente de los tambores y empezamos como esa activación alrededor del altar. Y luego Matías dice como quédense quietos, siéntense. Nos quedamos él y yo frente, bueno, él detrás de mí, y ahí pues se sentía toda esa energía que él tiene, que es impresionante ese toroide energético que él tiene cuando está activando, ¿no? Yo no había sentido una persona con tal capacidad de energía hasta el momento. ¿No? O sea, pues porque él en su avatar normal es una persona común y corriente, amoroso, todo, porque sí es muy amoroso y atento y decente, pero ya cuando él entra en esa capacidad de canal es impresionante. Y empieza a hacer unos cantos y yo reconozco esos cantos del templo de Hathor y yo digo, wow, él también estuvo con Hathor en el templo de Hathor. Hathor enseñaba a abrir dimensiones y desmaterializar el cuerpo con sonidos. De hecho, ella trascendió con su cuerpo al templo de Hathor en Sirio, se fue así con su cuerpo completo. Y los que han hecho los códigos de Sofía pueden verlo en el libro de Kayará, de cómo eran en el templo de Hathor en el antiguo Egipto tan importantes estos cantos. Y yo los reconozco y yo le dije, o sea, como pilluelo, tú también estuviste ahí, ¿no? Como que, ajá. Y sí me transportó unos tonos tan difíciles de manejar, unas palabras muy antiguas
y sentí que se entrelazaron los toroides para hacer precisamente esta activación y mi labor era enviar luz y amor y unidad. Eso, en eso me concentré, no más que eso, y ahí transcurrió pues todo el proceso de activación. No sé desde tu punto de vista cómo lo viviste en ese momento. Sí, les voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia. En ese caso, bueno, ese sábado fuimos a celebrar el Holy Nada, que es el festival del solsticio, y las activaciones giraban, digamos, en torno a ese festival del solsticio. ¿Y por qué era importante ese lugar? Bueno, todos saben acá que yo soy antropóloga y arqueóloga, entonces voy a dar el dato curioso de por qué estábamos en las Piedras del Tunjo, que es un parque arqueológico que es muy importante, queda en Facatativá, Colombia, y es un lugar de poder muy importante porque además ha sido habitado hace más o menos 12.000 años, inicialmente por grupo de cazadores-recolectores. Entonces tiene además unos petroglifos muy, muy importantes, muy, muy, muy antiguos. Entonces también, pues por eso él también escogió como ese lugar para ir a hacer allá esa celebración y esa activación. Además, invitó, que también fue interesante y muy bonito, a indígenas y mamos y mamas, tanto aruacos como de la Sierra Nevada de Santa Marta, como muiscas del altiplano cundiboyacense, que es la zona, la Sierra Nevada, digamos, que en las costas colombianas, y los muiscas son del altiplano cundiboyacense, es decir, la zona donde se encuentra Bogotá, que es en los Andes, a 2.600 metros, más cerca de las estrellas. Entonces, digamos que vinieron, digamos, representantes de distintos grupos indígenas, que también creo que es muy importante eh, nombrarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, aquí digamos que fue muy interesante, como decía Ruby, todo lo que pasó, porque todas las piezas de ese rompecabezas se fueron armando, tanto desde el altar, como les explicaba Ruby, como también pues lo que hicimos sin planearlo en ninguna manera de ofrecer ese servicio, de limpiar a la gente. Y luego, digamos que cómo fue mi experiencia yo siento que todos los que íbamos como parte de este grupo nos ubicaron, yo les decía, como en lugares estratégicos donde cada uno tenía que desarrollar como su labor energética para esa activación. Había algunos como Angie, Luzma, Cami que estaban afuera, Fer quedó al lado conmigo, estábamos como en el tercer círculo de afuera, Angie, Ruby y Andre estaban en el círculo del centro ahí con Matías, Ingrid estaba del otro lado, entonces estábamos todos como distribuidos en lugares muy estratégicos. Y desde mi perspectiva, pues en ese momento para mí fue muy importante porque yo iba a hacer, como les dije, iba a hacer un viaje a Argentina el domingo 14, pero no pude ir. Y entre otras cosas, mi tarea había sido, bueno, o era ir a activar los códigos de luz de la nueva humanidad, ayudar en ese proceso porque no soy la única que lo ha hecho, más personas lo han hecho, pero como ayudar con ese proceso, ya que habíamos estado llevando los códigos de Shemanco a Argentina el año pasado. Entonces era como ir a hacer esas activaciones, pero cuando pues tuve este incidente y no pude viajar, yo dije, bueno, algo aparte del incidente en sí mismo que me pasó con mi mamá, por algún otro motivo más poderoso no estoy yendo. Entonces cuando yo entré en conexión en ese momento, se manifestaron los ancestros o habitantes de este lugar, los Elohim, los elementales, y me empezaron a explicar que pues yo no había podido ir a hacer esas activaciones porque primero, antes de activar estos códigos de la nueva humanidad, tenía que entender que esos códigos originarios se conectaban con lo más elemental y la esencia de la madre tierra, que son los elementales, y me empezaron a hacer una figura primero hacia el norte, donde estaba el fuego, luego volteé hacia mi izquierda, donde estaba la tierra, luego hacia el sur, donde estaba el aire, y luego hacia el lado derecho, donde estaba el agua. Y me hicieron conectar con el éter que venía del sol y bueno, hacer todas unas cosas y pasar esos códigos a las piedras que tenía, entre estas esta, la de Yeshua. Y me explicaron, bueno, varias cosas ese día para poder luego, me dijeron, ahora sí, después de esto, sí vas a poder ir a Argentina en el momento que tenga que ser, como hacer esa activación de esos códigos de la nueva humanidad. Y mientras tanto, yo estaba viendo también, como dice Ruby, en ese momento a ella la llamaron porque ya tenía el tambor, entonces seguramente yo le dije, me imagino que André también, como yo, mi Ruby, te están llamando, ve. Entonces, como yo le decía a ella, yo sabía que ella también tenía que estar allá en ese trabajo y justo le tocó al lado de Matías. Entonces, pues ella hizo todo su servicio y yo lo vi todo el tiempo como espectadora porque estaba pues parada, digamos, de frente tanto a Matías como a ella. Eh, y así como todos los demás también lo hicieron. Fer, por ejemplo, también estaba activando su bastón de mando, bueno, que es para él un instrumento muy importante. Y bueno, cada uno hizo su labor. Angie también estaba conectada
con las deidades del lugar, bueno, todos estábamos haciendo nuestra tarea, cada uno apoyando y sosteniendo. Y ya luego, al final, esa noche, como dijo Ruby, antes de ese día, todos habíamos soñado con Matías o con todos nosotros. Y entre otras cosas, a mí me habían dicho pues que tenía que pasarle estos códigos de esa triangulación que habíamos hecho con el círculo de la cosecha de Yeshua y con lo que se había hecho ahí ese día a Matías. Pero bueno, yo no sabía, pues como que aquí lo digo, yo soy una persona más bien como tímida, entonces como que yo dije, bueno, vamos a ver si se da la cosa, y se dio, y se los pudimos pasar, se los pude pasar, y él los, pues muy, como dice Rubí, él es muy sencillo y es muy amoroso, y estuvo muy abierto y muy, pues sí, muy dado, se los pude pasar y recibió sus códigos, pues que ahí le canalicé una cosa y ya. Entonces creo que pues fue algo muy bonito y algo que nos permitió entender a todos que por algún motivo mayor definitivamente, por lo menos en mi caso sí, pues fue un motivo muy mayor, como les digo, por lo que no pude viajar, por una razón muy poderosa, de estar ahí, ¿no? Y de apoyar estos trabajos planetarios, independientemente de los mensajeros, pues creo que todos los que estamos en este camino vinimos a apoyar este proceso, ¿no? Entonces, lo otro sorprendente es que Rui, y quería contar eso al día siguiente, me dijo, Tatis, ¿viste ese círculo de la cosecha que se armó hoy, 21 de junio, en Inglaterra? Y yo, no, no lo he visto. Entonces me dijo, Matías lo puso, y voy y miro, y era parecido a esa figura que me hicieron ir armando los elementales, y yo, no puede ser, con los 4 puntos y todo. Entonces, pues bueno, creo que todo habla, ¿no? Como siempre hemos hablado con Rui, todo nos habla en, en todos estos procesos y con todas las personas en las que andamos en este camino. Todo es una señal, todo es una pieza de este rompecabezas y es maravilloso cómo la magia ocurre cuando simplemente nos dejamos, como decía Ruby, llevar por el corazón, ¿no? Simplemente ir, no desde el ego, sino realmente desde el corazón y de venir a apoyar y de sostener este proceso planetario. Entonces creo que esa sería como sí, como mi relato sobre, sobre mi experiencia ese día y tratando pues también como de contar un poquito más o menos de cómo sentí que lo vivieron los demás también, de lo que ellos me comentaban. Sí, y también como es importante porque han salido como varios, o sea, no solamente fue este círculo de la cosecha, sino que había uno que lo presidió muy similar. Ok, No sé si te diste cuenta. no, mi Rubí no Entonces, sabía. sí, entonces hay que revisar estos dos círculos conjuntamente, Toca ¿sabes? mirarlo, Porque tengo que son mirarlo. piezas de, sí, los que puedan verlos, ahí hay como muchísima instrucción y muchísimo Mm, eh, código sobre lo que pasó en este solsticio, que finalmente es como ese cambio de dirección. mm, Están las 8 direcciones, norte, sur, este, oeste, y las intermedias entre cada uno de estos cuadrantes. También están los 5 elementos mm, que están como ubicados cartesianamente y el del centro, que es el éter, el que conecta con con los otros 4 elementos. Y digamos que dentro de este códice de los dos círculos de la cosecha, que precisamente fue una reconfirmación de lo que se hizo, del trabajo que se hizo tan bonito, y es que definitivamente esta conciencia humana, ¿cierto? Se pueda unir, dejar de estar tan fragmentada. mm, Que más allá, cuando uno empieza a ver entre líneas, porque ahí digamos que por ser una figura pública, por no llegar, digamos, a generar controversias fuertes sí, y que le permita pues seguir como un poco de bajo perfil a pesar de que es una figura tan pública. No puede decir directamente muchas cosas, mm, pero finalmente digamos que este cambio del timón de la conciencia es internamente dentro de nuestro cerebro, de los 8 planos que Melquisedec decía, Drúmbalo Melquisedec, ujú, donde también en este cerebro están los 5 elementos, ¿no? Y que mm, precisamente el cuarto ojo, porque pues está el tercer ojo, pero internamente hay uno más profundo, ¿no? Que conecta estas cuatro direcciones hacia arriba y hacia abajo, forman 8 direcciones dentro de nuestro cerebro que están
conectadas con estos planos terrenales y con los planos más cósmicos. Y más allá de lo cósmico físico, en lo espiritual. Entonces, digamos que Matías no solamente estaba haciendo esa sincronización, eh, rectificación del rumbo de ese timón planetario, sino que realmente las personas que estaban ahí tenían que hacer un trabajo de ordenarse internamente. ¿No? Porque pues se hablaba del gran árbol de la vida, los pulmones, el corazón, toda esa ramificación interna neuronal acá, más la garganta, que todos sabemos que también tiene la glándula, esta glándula tiroides tiene formita de corazón, ¿no? Mm. Que conecta también con nuestro plano más material, que es la mente. Hablaba de este puente arcoíris que une, ¿no? Precisamente lo terrenal y lo espiritual y emocional. Básicamente, si ese mundo interno, si no estábamos alineados mente y corazón, desde nuestra verdad profunda del alma, siempre vamos a tener esa dirección, ese timón, ese norte totalmente a merced de la mente y el ego, que es por eso que todo el tiempo estamos malgastando nuestra divina energía imaginando cosas. No me quiere, me están hablando mal de mí, esta persona me tiene rabia, desde el miedo y el deseo que es como mueve la mente al ego, ¿no? Como que, y gastas toda tu preciosa energía y te pierdes en eso y pierdes toda tu vida en ello. Cuando un ser humano no tiene ese norte fijo, cuando el ser humano no tiene esa conexión, mente, corazón desde su verdad del alma, pues desperdicia prácticamente su vida, porque al desperdiciar su energía vital pierde pues su vida. Y cuando nosotros no damos esa energía vital hacia nuestro norte, finalmente entramos en conflicto con nosotros mismos y como esto es un holograma donde la mente humana ordena la creación externa de todo lo que vemos y percibimos, pues que ese reflejo de desorden interno va a ocasionar ese caos en nuestro planeta, porque estamos en un caos interno. Y si a esto le sumamos un individuo, otro individuo, hablamos ya de una conciencia planetaria totalmente fragmentada y sin dirección, sin un norte. Entonces, básicamente, era lo que se quería hacer en ese punto del timón? Darle una dirección, como, ok, el norte se mueve mucho, son como una aguja de una brújula que está moviéndose todo el tiempo, ¿no? Y el barquito en el mar está dando vueltas y vueltas totalmente perdido, que es nuestro planeta Tierra, pues darle esa energía hacia el norte, pero desde nuestra propia conciencia poder, nuestro trabajo como anclaje fue ese, fue precisamente el corazón, el amor, la luz, la expansión, nuestra verdad, ordenar nuestra mente y poner eso al servicio, esa energía de coherencia al servicio de la activación, para que desde esos cristales, ese gran trabajo que él estaba haciendo de coger el timón de conciencia prácticamente, mirar todas las líneas, ¿no? Posibles de tiempo, porque eso era lo que él estaba viendo, mirando los registros de la humanidad y qué traía del pasado, qué traía del futuro y cómo ponía todos esos elementos en un altar etérico hacia que movieran la flecha hacia un punto concreto del norte, pues ¿cuál es el norte de la humanidad? Es lo que nos tenemos que preguntar, porque si bien se habló del norte del timón del árbol de la vida, nos queda como una tarea tras bambalinas de cuál es el norte de nuestra vida particular, cómo quitarle ese ruido a nuestra mente, cómo podernos abrir a nuestra, ¿verdad? Para que esa respiración, para que ese latir del corazón, ¿cierto? Vaya dirigido a algo en concreto y tu vida sea esa coherencia que haga que produzcan milagros. Y luego, pues, en estos cambios, ¿no? De presidente de Colombia, que todo está como tan 50-50, o sea, tan polarizado, es donde nosotros como humanidad más nos tenemos que aferrar al corazón, a la verdad y al amor, a la compasión con el otro, a ponernos en el lugar del otro, pero también ser compasivos primero con nuestra historia,
compasivos con nuestras emociones, compasivos con nuestros defectos, abrazar todo aquello que pesa para poder saber por qué nos está pesando, porque todo esto nos está maltratando la salud, porque se está viendo reflejado en nuestras finanzas, en nuestras relaciones amorosas, en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque cuando tú eres consciente de la divinidad que habita en ti, todo es posible. Todo es posible desde que pongas toda esta energía en un punto, en un norte. Y eso también, pues agradezco mucho la visita de Matías porque tras letras pude notar esa preocupación, ¿no? De ojalá puedan darse cuenta y organizarse un mundo interno, ¿no? Ojalá podamos darnos cuenta para organizar o poner, por más de que nos cueste, por más de que la mente sea retadora, nuestras emociones nos reten, tener claro cuál es nuestra verdad y reconocer nuestro norte, reconocer a qué vinimos. Y una vez yo le decía al Arcángel Miguel, porque me lo decía, recuerda que viniste, y yo decía, ay, no me la pones, yo me hablo así como si fuera mi parcero, ¿no? Me la pones muy difícil, yo qué voy a saber. Intentar darme pistas, porque no entiendo cómo hacer para saber cuál es mi misión de vida. Entonces me dijo una cosa muy bonita que con el tiempo siempre he meditado, ¿no, Daniel? Y me dice, ¿recuerdas cuando eras niña lo que más te gustaba, lo que más te alegraba? Ahí está la semilla de lo que viniste a hacer en esta vida. Solamente recuerda eso, porque cuando estamos antes de encarnar, estamos con la divinidad y estamos súper claros de a qué vinimos y el por qué. Entonces, haz memoria y recuerda tu divinidad de niño, qué era lo que ese niño gozaba hacer, le gustaba, soñaba por hacer, y ahí vas a encontrar esas pistas de ese norte en tu vida. Aquello que te suma, aquello que te expande, aquello que te hace sentir cómoda, cómodo, aquello que te incentiva la imaginación y que te llena de cosquillitas y energía al corazón, por ahí esa es la señal. Algo que te hasta cansancio, es que el cuerpo cuando no está alineado con tu verdad le resta fuerza al cuerpo. Eso se sabe, ¿cómo se llama? Radiestesia. Y hay un libro enfocado solamente en eso que se llama la fuerza versus el poder, o sobre el poder. Bueno, no me acuerdo ahorita el autor, pero habla mucho de eso. Y cuando tú no estás alineado con tu verdad, pierdes energía, pierdes vitalidad, pierdes fuerza, pierdes salud. Ahí el cuerpo es una matriz de navegación de tu universo impresionante. Es ese timón que te dice, vas por mal camino y vuelves a corregir la dirección. Y si te vuelves a ir por otro lado, el mismo cuerpo es el que te va a decir que no estás por el camino, el canal que es. Entonces, digamos, mi Tati, si ya te dejo hablar, para mí, digamos que de todas las cosas que hicimos fue como qué bonito que haya venido este hermano y que todo lo que pasó haya pasado como estaba pronosticado, planeado por la divinidad, porque pues a mí sí me hizo recordar a qué vine, qué bonito se siente estar en esta familia del alma, qué bonito se siente el propósito que nos dieron de activar estos 32 puntos y qué bonito se siente estar en esa magia de alquimia para imaginarnos desde la imaginación crear un mundo posible donde no exista esta polaridad de malo o bueno, sino que exista una colaboración para que el otro esté mejor de lo que está hoy o incluso para que el otro esté mejor de lo que estoy yo, sin ningún egoísmo y con total certeza de que esa persona es mi propio reflejo, es una parte de mí. Entonces creo que la invitación de este live es la siguiente de parte mía y es analiza dónde está tu árbol de la vida, analiza dónde está tu verdad, analiza dónde está tu energía, tu emoción, analiza, observa tu mente, date 20 minutos en la noche, yo sé que es mucho para muchas personas, pero es una tarea muy bonita de observar dónde estuvo tu mente durante el día y dónde estuvieron tus emociones durante el día y cómo eso se conecta con la verdad, tu alma. Te lo juro que si tú haces esto 20 minutos todas las noches, vas a tener tu energía cada día, aunque sea un milímetro, más enfocada en un norte que te llene de amor, expansión, sanación física y sanación espiritual. Y eso compartirlo con la tierra, porque solamente el hecho de que tú cambies, cambia el universo entero.
Cada corazón suma y cada vez que un corazón está feliz, amando en esa frecuencia del amor, le está sumando al toroide de la tierra una información y una energía única que solamente tú puedes dar. Y la revolución tiene que ser primero dentro de nosotros mismos para poderla compartir con total transparencia y honestidad con los demás. O si no, pues solamente seremos hipócritas y en eso no hay ningún trabajo espiritual. No sé, dime, no sé si quieras complementarme. Mi Rubí, Si muchas alguien gracias. tiene preguntas o comentarios, perdona, si alguno de los que están acá nos gustaría que participaran, que nos preguntaran. Por aquí está Luciano, Andreita, que hacía mucho tiempo no te veía, qué chévere que estés aquí. No sé si todavía está Luz, mi Shirley Bella, Luzma. Ay, qué bellos. No, bueno, ahí hay un... Fer estaba Listo. también. No, pues creo que Sí. mientras nos pueden ir escribiendo tranquilos y mientras van escribiendo, creo que siguiendo como esta reflexión de Ruby que me parece maravillosa y muy pertinente de cuál fue como ese mensaje de esta activación. Creo que también de mi lado yo lo sentí un poco como cuando estaba ahí parada en esas piedras, como desnuda tu alma y conecta como con la esencia y lo básico de este planeta, que eres tú misma y todos somos uno, ¿no? Fue como entrar ese contacto con los elementales, con el fuego, con el agua, con todo, recordar que todos somos uno, que todos venimos de ahí y que el timón es el corazón. Eso también para mí fue como algo que me quedó muy importante de reflexión para mí y para el planeta. El timón es el corazón de cada uno de nosotros, pero a la vez es el corazón, es el timón de todo este planeta y como dice Rubí, si hay una transformación de nuestro propio timón, digamos que es el corazón, vamos a poder también transformar o apoyar o sostener esta redireccionar de este timón planetario que yo personalmente, y ahí sí lo digo a nivel personal, desde chiquita he sentido que vine a apoyar ese cambio de paradigma, de conciencia, por el bien de todos los seres que habitan este planeta, ¿no? No solamente por los humanos, sino todos los seres sintientes y sensipensantes, animales, plantas, minerales, cuarzos, elementales, intraterrenos, en fin. Entonces creo que esa para mí fue esa reflexión profunda de ir y conectar allá con un lugar que ha sido habitado por más de 12.000 años o tal vez más, no lo sabemos. La arqueología dice 12.000, pero puede ser más. Eh, entonces sí, creo que esa fue como la reflexión para mí. André está escribiendo animales, plantas, minerales. Uy, se oye un eco mío. No leí lo No, que es que decía estaba tratando, de acuerdo con Fer, me siento honrada, bueno, aquí. de caminar con ustedes en estas hermosas activaciones. Lo que se siente en estos momentos no tiene comparación. Ay, qué lindo, André. Y Fer, no alcancé a leer el tuyo, pero me imagino que también decía algo parecido. Aquí les voy a responder desde mi otro Instagram que está en el compu para poder escribir, porque no, también, no, no. Y yo no puedo, se me dificulta Tranqui. todo el tiempo. Así que gracias, gracias a ustedes. Sí, no sé si quieren hacer preguntas o hacer comentarios o decir algo más a los que están por ahí viéndonos Sí, en este momento. y mientras se anima, les queríamos comentar, ahorita hay un trabajo que se va a hacer muy, muy bonito y todos están invitados a ser parte de este proyecto. Es un proyecto importante para nosotras. Digamos que desde los contactos y amigos que tenemos en la sierra, Diomedes, su padre, su familia, hemos hecho un grupo de trabajo para activación de este disco solar de Shemanco y una de las directrices de la Madre Tierra es como que la sierra sea guardiane las medicinas ancestrales del planeta, ¿cierto? Entonces, la forma, digamos que ahorita, dado mi trabajo en México, la idea es traer y construir un temazcal con toda la cosmogonía NASA, perdón, NASA no, sino Aruaca y Mexica allí para que se puedan unir estas dos medicinas y se pueda guardianar y hacer el trabajo espiritual del temazcal que es el útero de la madre tierra y que está conectada con los 5 elementos y las direcciones. Y es un proceso, lo que ocurre en el temazcal es un proceso de transformación y limpieza muy, muy profundo. Entonces, otro tema es que el rapé, que ya es más Putumayo, Brasil,
También, digamos que fue una medicina que se entregó ahorita eh, y se instruyó a dos personas de la sierra para que ya empezaran a descubrir y trabajar con él. Vale la pena mencionar, digamos que esto sí quiero ser totalmente clara, y es que los mamos no se mueven sin una dirección espiritual. Ellos consultan todo con los espíritus, los guardianes, la madre tierra, y fue un honor y fue algo que ya estaba pronosticado desde otro viaje que yo hice a la sierra y era que íbamos a terminar apoyando sanaciones de las mismas personas de la sierra. Eso me parecía muy loco porque los mamos tienen mucho poder y mucha ciencia de sanación de estas medicinas que ellos trabajan a nivel local. Nosotros íbamos con nuestro grupo y para los que han ido a mis retiros, saben que inicio haciendo un proceso de limpieza profunda con rape y plantas que son muy poderosos. Em, y eso fue lo que hicimos allí como primera medida cuando hicimos las activaciones del disco solar. Y luego empezaron poco a poco a entrar en confianza, a traerme personas con enfermedades, con malestares, con de todo, y terminamos haciendo ahí con Tatis un montón de trabajo impresionantemente bello. Para mí también fue una iniciación, porque en ese momento a mí me pasó algo que nunca me ha pasado en mis procesos y fue que sí hubo una ruptura de fuente, como si estuviera dando a luz un bebé. O sea, fue algo que nunca me imaginé. Yo decía, Tatis me estaba acompañando, yo, Tatis, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, y era también como dar ese, energética y No, espiritualmente alguien se tenía que prestar para dar ese alumbramiento, que es ese bebé, esa unión de todas las medicinas ancestrales del planeta. Y fue bellísimo, pues, porque fue una cosa que yo no me esperaba. Y la idea es ir fortaleciendo este espacio de sanación. Todos estamos invitados a colaborar. Vamos a hacer otro retiro con fines de los fondos necesarios, porque un arquitecto que también es tolteca de comunidades mexicanas, que está dedicado 100% a la labor espiritual, él va a ir a construir este temazcal a la sierra. Esto va a ser en septiembre, él va a viajar en septiembre a construirlo y esperamos con todo el amor poder llevar a un grupo de personas para la primera semana de diciembre o la última de noviembre. Los cupos en la sierra son muy limitados por el tema de movilidad, así que las personas que están interesadas o que pueden estar interesadas, por favor, escribirnos. Y bueno, entre todos vamos a ir haciendo esa unión de medicinas que se va a hacer poco a poco, como decía Tatis, nunca sabemos cuál es el siguiente paso. Lo único que sabemos es lo que hay ahorita y lo que se nos dice ahorita para hacer. Y pues agradecemos mucho a todos el estarnos viendo, apoyando, por favor, compartan los que quieran ser parte de este proceso. La verdad es que la sierra siempre nos ha abierto las puertas de una manera increíble. Siempre que hemos querido ir, automáticamente se abren las puertas de par en par. A los sitios sagrados lo mismo. Este año vamos a ir a diferentes puntos que no hemos ido anteriormente, a hacer las activaciones. Y pues nada, estaremos comentándoles un poquito de este proyecto. No sé si tú quieras comentar algo más, mi Tati, sobre esto. no, tal vez lo único es que, como les decimos, no es como irá fluyendo, pero al parecer también puede que hagamos cosas en Bogotá o cerca a Bogotá también. Entonces, bueno, es como lo que está cocinándose, pero ya cuando tengamos información más clara, ya se las informaremos. Como les decíamos y como decía Rubí, como decía yo, esto es un proceso muy orgánico que va fluyendo de acuerdo como que la información va llegando, pero pues lo importante es que sepan que ahí seguimos activas a nuestros ritmos, no a nuestros ritmos, a los ritmos del planeta, lo que nos van pidiendo. Y pues también a nuestros ritmos, debo decirlo, sí, es cierto, porque pues todos también tenemos una vida, ¿no? Entonces también tenemos que ir, pues como decía Rui, ajustándonos y también integrando, volviendo a nosotros y volviendo a salir. Entonces, bueno, ahí seguimos en la movida y pues todos los que quieran unirse a estos procesos que estamos haciendo de manera grupal, pues muy, muy bienvenidos y ya les iremos contando. Ujú.
Bueno, ¿Qué se llama? entonces no sé si hay más preguntas, pero parece que no. Invitadísimos todos al próximo live que no sabemos cuándo va a ser. Va a ser sorpresa otra Sorpresa. vez. Pero Pero aquí se va avanzando poco a poco en la misión. Un abrazo fuerte, fuerte. Por favor, recuerden meditar esos momenticos en la noche para afilar tu norte, dónde quieres que esté ese norte, conectar con esas cámaras secretas de tu alma, de tu corazón, de tu verdad, para que la mente deje de jugar contigo y más bien tú juegues con ella. No te lo tomes tan en serio este drama de la vida. Viniste a ser feliz, a gozártela, a reconocerte como humano, a, lo que florezcan tus dones y qué bonito poder ser parte de un grupo de hermanos y hermanas que se reconocen como tal desde vidas pasadas y aquí estamos dispuestas como con todo el corazón acompañar estos procesos con nuestra humanidad, nuestro corazoncito. Un abrazo, Tatis, te abrazo. Qué bueno Te volver a amo, estar nosotras en un live. Te quiero. te amo mucho, mi Eh, Rubí. Y bueno, gracias que a todos estén los que estuvieron bien. aquí. Cuídense, chao. Chao. Ay, no sé qué pasa porque no se puede, no lo puedo cortar. Muy chistoso. Mi Se fueron Rubí. los controles. Esperemos a que lo puedas cortar. Hasta que se acabe la batería. No, se fueron los botones. Ah, no, ya. Estamos viendo tu billetera, creo. Sí, eso. La viejita. Mira, Ahora sí. para que nos van a que. No, no se puede, no sé qué le pasa. No nos quieren dejar colgar. No me había pasado esto nunca. Ay, Dios mío. Ay, Ay, Dios. Mi Rubí, ¿qué pasó? Me quedé sola. ¿Alguien está aquí? ¿Y qué- Sí, Fer, ¿qué pasó con Rubí? ¿Qué se hizo? Ojalá no se la haya borrado el live. Ay, Dios mío. Pero creo que ya se acabó. No, aquí seguimos, ¿cierto? Bueno, ahora yo